Bueno, vamos a retomar algunos conceptos que se vieron en el video, pero para aclararlos un poquito. Eh, la electricidad viene de electrón, y electrón en griego significa ámbar. ¿Por qué lleva este nombre, la electricidad entonces? Bueno, 600 años antes de Cristo, un filósofo griego, Tales de Mileto, lo que hizo fue descubrir que el ámbar, si se lo frotaba, el ámbar es una especie de resina fosilizada que al ser frotada adquiría la capacidad de atraer a otros objetos, ¿sí? Ese fue un descubrimiento que se considera como el inicio de la electricidad, pero no ocurrió, digamos, no hubo grandes avances más o menos hasta el año 1700, cuando empezó a conocerse la electricidad. Allá por el 1544, William Gilbert, que era un médico, ¿sí?, de la reina I de Inglaterra, lo que hizo fue decir que, bueno, existían elementos que al ser frotados podrían atraer a ciertos objetos y otros que no. Ese fue el segundo, digamos, si hablamos, el segundo hito en lo que es el estudio de la electricidad. Ya por el 1690 y pico, sí, 1700, Charles Dufay descubrió que además del ámbar, ¿sí?, o de los plásticos, en este caso las resinas, ¿sí?, existían otros elementos que también al ser frotados, ¿sí?, podían atraer a objetos. Por ejemplo, el vidrio. Ya en ese momento existía el vidrio y se dieron cuenta que al frotar el vidrio podía repeler a otro vidrio también frotado, ¿sí? Entonces dijo de que había objetos o dos tipos de fluidos: los fluidos vítreos, que eran los que adquiría el vidrio al ser frotado, o los fluidos resinosos, que eran los que adquirían las resinas, y que estos fluidos eran contrarios. Ya Franklin en 1706, fíjense que ya ahí empezó a crecer un poquito más el estudio de la electricidad, ¿sí?, empezó a hablar de carga positiva y carga negativa, ¿sí? Ya en ese tiempo, más o menos en el 1700 y pico, se empezaron a enunciar las primeras leyes de la electrostática, que decían que las cargas de igual signo se repelían, mientras que las cargas de distintos signos se atraían, ¿sí? Ahora, pero ¿de dónde vienen estas cargas? Tenemos que remontarnos a la parte más íntima de la materia, es decir, al átomo, ¿sí? En el átomo, nosotros sabemos, según el modelo atómico actual, está conformado por un núcleo y niveles de energía, ¿sí? En el núcleo encontramos a los protones. El protón es una partícula de carga positiva, ¿sí?, y a los neutrones, que son partículas sin carga. Fíjense que acá están señalizados con amarillo los protones y con blanco los neutrones. En el átomo, entonces, tenemos la misma cantidad de protones, es decir, carga positiva, en el núcleo, y la misma cantidad de electrones girando en los niveles de energía. Por eso decimos que los átomos son eléctricamente neutros. Una manera de cargar un cuerpo, ¿sí? A ver, primero vamos a observar qué era lo que pasaba con el ámbar. Lo que pasa con el ámbar es también lo que pasa, por ejemplo, con un tubito de PVC. Esto es un tubo que, al ser frotado en un paño de lana, adquiere la capacidad de atraer objetos, por ejemplo, pedacitos de papel, ¿sí? Esto lo habrán hecho ya alguna vez con una lapicera, lo pueden hacer frotar contra el pelo también, y van a ver que al acercarlo a los papeles lo que hace es atraerlos, ¿ven? Lo que sucede acá es que al frotarlo, lo que hacemos con el tubito de PVC es hacer que los electrones pasen desde el paño de lana hacia en este caso el PVC. Por ejemplo, si lo hacemos con un globo, ¿sí?, acá está, él adquiere la misma propiedad.
Se dice que la electricidad es una especie de fluido que tienen los cuerpos, así es como lo dijo Franklin, que está en tránsito. Siempre los cuerpos buscan equilibrarse. Por lo tanto, si yo en este caso froto un globo contra un paño de lana, el globo es eléctricamente neutro y el paño de lana también, pero luego de ser frotado, ¿sí? el paño cede sus electrones, queda con carga positiva, con exceso de carga positiva, y el globo queda cargado con carga negativa, ¿sí? Al acercarlo a los papeles, ¿sí? Lo que se produce es algo que se llama la electrización por contacto, ¿sí? El globo atrae a los papelitos, a ver si se llega a ver bien, ¿sí? Quedando, volviendo a quedar neutros los dos, pero ahora formando un solo cuerpo. Por eso es que quedan adheridos, esas fuerzas electrostáticas hacen que los papeles queden adheridos al tubito de PVC. Otra forma de cargar el cuerpo es por inducción. Fíjense que no hacía falta que yo tocara los papeles para que quedaran pegados. Si yo acercaba el tubito cargado al papelito, el papelito subía hasta quedar pegado. Es decir, que se producía antes de tocarlo una especie de electrización. Lo que sucede es lo siguiente: el globo que está cargado, que está en exceso con carga negativa, al acercarse a los papeles, lo que hace es atraer a las cargas positivas, las cargas de distinto signo, que esa es la primera ley de la electrostática. Las cargas diferentes, los cuerpos con cargas diferentes se atraen, ¿sí? Pero repeler a las cargas negativas. Es decir, que dentro del papel se produce un reordenamiento de las cargas. Las positivas quedan más cerca de las negativas porque son atraídas, ¿sí? Y las del mismo signo se posicionan del otro lado, ¿sí? Acá lo aclaramos. Al acercar el globo con carga negativa, las cargas positivas del papel son atraídas, mientras que las negativas son repelidas y se ubican del otro lado. Bueno, entonces, esos son los tres tipos de carga, ¿sí? La carga por frotamiento, donde los electrones se transfieren de un cuerpo al otro. Las cargas se transfieren de un cuerpo al otro. Por contacto, donde al ponerse en contacto las cargas vuelven a redistribuirse en ambos cuerpos, quedando adheridos así los papeles, en este caso al plástico. Y después tenemos la inducción. La inducción es que sin la necesidad de estar en contacto, las cargas se reordenen en uno de los materiales, ¿sí? Provocando que se acerquen las cargas positivas con las negativas, y eso hace que los cuerpos se atraigan.